Dicen que algunos instrumentos no solo guardan música, guardan memoria. Las teclas, con sus dientes de marfil amarillento, aprenden la presión exacta de cada dedo que las visitó. Los martillos conservan la huella de los golpes más amorosos. La caja, hueca y resonante, acumula ecos como botellas con mensajes que nadie ha leído. En Savannah, donde los árboles se inclinan con el peso del musgo como si escucharan mejor que nosotros, se habla de un piano que no pertenece del todo a los vivos. Llegó hace más de un siglo y medio, cruzó océanos y puertos, fue el orgullo de una sala con lámparas bajas y cortinas pesadas, y hoy cuando la casa que lo alberga cierra sus puertas, hay noches en que decide tocar solo. No lo hace para entretener, lo hace para recordar, y a veces para avisar. Savannah es una ciudad hecha de capas. Bajo las plazas perfectas hay tierra removida que no siempre devolvió lo que se le confió. Bajo las casas de ladrillo se esconden túneles, cimientos, pasillos que conectan lo necesario con lo prohibido. La historia dejó cicatrices visibles. La guerra, la fiebre, la esclavitud, los incendios, la marea que sube como si viniera a buscar nombres. Se respira un aire espeso, con ese olor dulce y terroso que tienen los lugares que aprendieron a vivir con sus muertos. En cada esquina hay una historia. En cada historia, un detalle que no conviene mirar demasiado tiempo. Y entre esas historias, la del piano embrujado ocupa un lugar extraño, como si fuese un secreto dicho en voz alta. Dicen que el piano llegó a la ciudad cuando los barcos traían telas finas, porcelanas y noticias. Lo mandó a pedir un comerciante del puerto que prefería los vinos del viejo mundo, y las manos suaves de su hija, tocando en el salón al atardecer. El instrumento, un gran cuerpo negro que reflejaba los perfiles de la familia, fue colocado frente a una ventana por donde entraban la luz leve y el rumor de los insectos. Era una pieza de lujo, pero también un ritual. La casa se reunía alrededor de las teclas, la música ajustaba el día como quien alisa las sábanas antes de dormir. La hija, que se llamaba Eleanor, repetía escalas con paciencia, hacía tropezar la melodía una y otra vez hasta que, como ocurre con las cosas bien hechas, la música se quedaba quieta y parecía haber estado siempre allí. Los vecinos hablaban de la forma en que la joven tocaba, no por virtuosismo, sino por una melancolía dulce que no correspondía a su edad. Había un modo de levantar la mano justo antes de caer sobre las notas, como si dudara entre decir una verdad o callarla. Su madre la miraba con orgullo desde una silla baja. Su padre, desde el marco de la puerta, calculaba, como siempre, lo que faltaba, lo que sobraría, lo que podría llegar a faltar si los barcos cambiaban de ruta. El piano se volvió el centro de una casa que, sin embargo, no supo defenderse de lo inevitable, el tiempo que llega con noticias malas. La guerra, esa palabra que roba aire, se acercó como una tormenta que nadie quería nombrar. La ciudad se empobreció de golpe, las fiestas se hicieron más cortas, los vestidos se repitieron, las cartas tardaron demasiado en contestarse. La enfermedad vino detrás, con el paso silencioso de las cosas que buscan el hueco que dejamos sin barrer. Eleanor enfermó a una edad en que todavía se cree que los dolores son un susto del cuerpo. Hubo días de fiebre y noches con agua fría en la frente. Hubo médicos. Hubo tés con hojas que prometían. Hubo visitas que no sabían dónde poner las manos. Ella, obstinada, pidió sentarse al piano aún con el pecho apretado. Y tocó despacio una pieza que no sabemos si era Chopin, o era solo su propia forma de decir adiós sin decirlo. Murió mucho antes de aprender a tocar como quería. La casa quedó descompuesta, como un acorde mal pisado. Guardaron vestidos, taparon muebles, cerraron cortinas, pero el piano quedó ahí, sólido, callado. De noche, cuando la casa intentó retomar la costumbre de respirar, comenzó algo que todos llamaron casualidad. Primero fue un do grave que sonó sin motivo. Después, dos notas juntas, con el desfase de una mano cansada. Luego, el comienzo de una escala que alguien interrumpía a la mitad. Los sirvientes juraron que las teclas se movían.
La madre, que escuchó una melodía mientras pasaba la palma de la mano por el polvo de la cubierta, decidió que era el viento, y sin embargo, bajó la vista. Hay explicaciones que solo sirven si no miras. El piano siguió tocando a su manera, no todas las noches ni a la misma hora, como si obedeciera un calendario desconocido. Los nuevos dueños, porque la casa cambió de manos cuando la fortuna se hizo otra y hubo que vender lo que se podía, heredaron el instrumento y sus caprichos. Un matrimonio joven lo convirtió en mueble, lo usaron para apoyar libros y floreros, y al principio lo cerraron con llave para que los niños no lo destrozaran. Una madrugada escucharon, desde el cuarto de arriba, el giro delicado de la llave que se niega y luego cede. Bajaron con apuro y encontraron la tapa del teclado levantada, la llave en el suelo, las flores caídas y el silencio recién puesto, como un vestido que no corresponde a la estación. Dicen que esa noche, por primera vez, pensaron en vender el piano por separado. Savannah no necesitaba uno más de sus fantasmas. La ciudad ya sabe mirar y seguir, pero el piano, sin intención de encariñarse con nadie, seguía produciendo pequeñas incomodidades que se convirtieron en relatos. Un vigilante que cuidó la casa cuando fue hospedaje contó que de madrugada, cuando la lluvia hacía carreras en el vidrio, escuchó una pieza lenta que reconoció sin reconocer. Un nocturno que le puso nudos a los dedos. Al entrar en el salón, la música ya estaba a medio cerrar, como una puerta que se cierra esperando que no la veas. El hombre se sentó, convencido de que alguien se escondía. No encontró a nadie, pero al apoyar la mano en la banqueta sintió una tibieza que no correspondía a la hora ni a la ausencia. Los que explican de manera práctica dirán que un piano viejo puede sonar por sí solo. La madera se dilata, las cuerdas vibran por simpatía, la humedad hace su trabajo en metálicos que llevan décadas resistiendo. La ciudad está viva, pasa un camión lejos, vibra el suelo, el sonido viaja como viajan las cosas que encuentran grietas. Es cierto, pero ningún manual de física explica la vez en que una niña llevó su muñeca a escuchar a la señora tocar y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, esperando. La madre, cansada y sin ganas de luchar contra juegos invisibles, la dejó. Cuando fue a buscarla un rato después, la encontró dormida a los pies del piano y antes de levantarla, juraría que escuchó la última nota de una melodía cortar el aire como la cola de un pez en un estanque. La casa se convirtió en un pequeño museo. Los guías aprenderían con los años a hablar del piano con la economía de palabras con que se habla de las cosas delicadas. Es una pieza de época, dicen, mientras el grupo camina, mira, hace fotos que casi nunca quedan bien porque la luz se empecina en no colaborar. Por favor, no tocar. Cuando se quedan solos, los guías cruzan la sala con velocidad de hábito. Evitan rozar la banqueta como quien esquiva una conversación que no lleva a nada. Y más de una vez, al cerrar, han regresado a mirar la tapa del teclado, como si una parte de su oficio dependiera de confirmar que sigue cerrada. A veces entra un entusiasta, de esos que traen equipo, cables y amigos con cara de ceremonia. Piden permiso, instalan micrófonos, hacen preguntas al aire con autoridad y una cortesía que tiene puntas. La sala, obediente a su papel, guarda silencio. De regreso, al revisar la grabación, escuchan ruidos que admiten explicación. Madera que se queja, pasos, la respiración de quien se olvidó de no respirar. Y en medio, de pronto, una cosa mínima, la vibración corta de una cuerda, la impresión del martillo que golpea en seco, el eco que no corresponde a nadie en ese momento. Es poco, pero los que creen no necesitan más, y los que no creen preferirían no tener que explicarlo 3 veces seguidas. La figura de la joven vuelve en conversaciones como vuelven los estribillos pegadizos. En algunas versiones aparece con un vestido blanco, el pelo recogido, la espalda recta de las muchachas educadas en áreas de sombra. Se sienta sin mover la silla, deposita las manos con una delicadeza que no busca presumir, y toca frases cortas,
lo suficiente para que el recuerdo se quede en una esquina de la memoria con los colores desaturados. En otras versiones no hay figura, solo la certeza de que alguien pasa las páginas de una partitura ausente, y al hacerlo produce ese sonido blando de papel que traiciona a quien creía que aquí no quedaba nada que levantar. Una tormenta de verano, de esas que hacen que el calor se ponga nervioso, trajo una noche de música más larga. Cayó la luz, como siempre cae, con ese golpe breve que nos suelta la mano. En la oscuridad, el guardia, uno nuevo, que no creía en nada salvo en cerraduras, escuchó una secuencia de notas que no parecían preguntarle permiso a nadie. No era un repertorio conocido, o quizás sí, pero tocado como se toca cuando no se toca para nadie. Duró lo suficiente como para que el miedo hiciera su propia respiración. El guardia encendió la linterna tarde, avanzó con los hombros duros, empujó la puerta con una rodilla. Encontró el piano, por supuesto. Encontró el aire espeso. Olió algo parecido a flores que no estaban. Se acercó. La lámpara pasó por la laca negra, dejó una raya de luz, siguió. No había nadie. A partir de esa noche, el guardia aceptó que hay rondas que es mejor no alargar. Hay quien asegura que el piano, caprichoso, se desafina a la medida de cada dueño. Para unos se vuelve grave como una voz vieja, para otros se afila como un cuchillo barato. Los que entienden de cuerdas dirán que la temperatura, el nivel de humedad y el tipo de madera hacen su parte, y es cierto. Pero se han contado afinaciones que parecían durar menos de lo que dura un compromiso. Entraba el técnico por la mañana con sus herramientas envueltas en tela y salía con el ceño recto, satisfecho del oficio. Al caer la tarde, un acorde de prueba mostraba otra cosa, como si el instrumento se hubiera corrido medio grado, con la obstinación de quien no quiere ser puesto a punto para nadie. No todos los relatos son nocturnos. Alguna tarde, con grupos de visita dispersos, un niño se subió a la banqueta cuando nadie miraba, levantó la tapa del teclado y posó las manos en el marfil sin tocar. La guía lo vio y ya iba a reprenderlo cuando el chico dijo algo que la detuvo. «No quiere que toque yo». La mujer no hizo discurso. Bajó la tapa con cuidado, invitó al niño a ver otra sala y más tarde, al cerrar, se encontró a sí misma pasando la palma por la cubierta del instrumento como si asentara una idea que no convenía decir en voz alta. En los años 70, una pareja de aficionados muy serios, con cuadernos, cámaras de carrete, grabadoras que parecían pequeñas valijas, pidió registrar la sala. Tenían el respeto y la obstinación de quienes quieren creer sin mentir. Acomodaron micrófonos en lugares poco evidentes, se sentaron a esperar. La sala hizo de sala, el piano de piano. Más tarde, al revisar, encontraron silencios trabajados por el tiempo, el rumor de la calle a lo lejos, el timbre peleador de una puerta al contraerse con la noche y dos cosas que, aún separadas por minutos, parecían hermanas. Una tecla que bajaba y subía con rapidez con el chasquido exacto del mecanismo y el frufrú de una tela que rozaba una madera. No se hicieron famosos por eso. Guardaron la cinta, guardaron la historia. A veces la fe no necesita exhibirse. La comunidad escéptica hizo lo propio, como debe ser. Un profesor de acústica visitó la casa con sus estudiantes, midió resonancias, habló de modos propios, de longitudes de onda que aprecian los huecos de la arquitectura clásica. Demostró que una voz en el pasillo puede excitar una cuerda sin tocarla. Explicó que una tapa mal apoyada puede vibrar con el paso regular de alguien en el piso superior. Tenía razón. Y sin embargo, cuando uno de sus alumnos quiso filmarlo explicándolo frente al piano, la cámara registró, durante medio segundo, un brillo que no correspondía a la luz de la ventana ni a la lámpara del techo. El profesor pidió repetir la toma. Se repitió. El brillo no volvió a aparecer. Nadie hizo teoría con eso. Tampoco era necesario. Savannah siguió su curso. Los tours nocturnos nombraban el piano con esa precisión que evita el sensacionalismo ridículo.
Alguna empresa quiso llevarlo a una exposición de instrumentos históricos. La casa se negó. No porque creyera que el piano no podía viajar, sino porque entendía que el piano estaba en diálogo con ese piso, con ese techo, con ese aire. Los objetos, cuando se asientan en un lugar, aprenden su idioma. Trasplantarlos es forzarlos a pronunciar a destiempo. De todo lo que se cuenta, hay un detalle pequeño que regresa con la insistencia de los metrónomos. El retraso breve en el reflejo. Personas distintas, en épocas distintas, dicen que al cruzar frente a la laca negra ven su silueta moverse una fracción después. No es una sombra equivocada ni un truco de luz. Es una sensación de desajuste, como si el espejo del piano estuviera obligado a trabajar con una traducción lenta. Es un detalle ridículo para muchos, perfecto para otros. A algunos les basta para entender que aquí hay algo que no se ajusta a los horarios de lo razonable. Una noche, un músico visitante, pianista, no creyente, en más fantasmas que los de una partitura mal elegida, se quedó solo con el instrumento un rato, por favor especial. Prometió no tocarlo. Se sentó en la banqueta, puso las manos en el regazo, dejó caer la mirada. Dijo después que sintió la necesidad física de tocar un acorde simple, como el que uno prueba cuando llega a una sala nueva y se garantiza que todo responde. No lo hizo. Conteo de respiraciones. A la 10ª, escuchó, según su versión, ese mismo acorde, tocado con una torpeza mínima, como la de las manos que vuelven después de mucho tiempo. No salió corriendo. Lloró en silencio, que es otra forma de correr. Cuando recuperó la compostura, agradeció, y se fue con la seriedad de quien ha escuchado una verdad que no puede traducir. A veces, de madrugada, el personal encuentra la banca corrida 2 centímetros. Hacen fotos, para no discutir con su memoria. La devuelven a su sitio con el cuidado de quien acomoda la silla de alguien que quiere a la mesa. Pueden decir que el suelo cede, que los muebles tienen voluntad caprichosa, que los centímetros se mueven, como se mueven los límites de las cosas. Igual, la vuelven a su sitio. No por miedo, por respeto. Savannah repite esa palabra con una cadencia que no se aprende en manuales. Respeto por la historia, por la ausencia, por los lugares donde el tiempo prefiere doblarse. Del otro lado, quienes investigan, quienes se entusiasman, quienes quisieran pruebas más rotundas, se desesperan ante la medianía de lo que este piano ofrece. Nada cae al suelo, ninguna voz dicta mensajes, ningún espectro golpea 3 veces la tapa. Solo hay la repetición de pequeñas dosis de inquietud. Pero quizás esa sea precisamente la naturaleza de lo que guarda. No es un espectáculo, es un estado. La ciudad ha aprendido a convivir con sus estados como se convive con un clima. Se abren ventanas, se cierran puertas, se cambian horarios. Y cuando alguien pregunta si el piano está realmente embrujado, la respuesta que se gana en años de recorrer la casa es más simple que un sí o un no. El piano no pertenece del todo a la categoría de las cosas que zanjamos con palabras. La historia de Eleanor, con sus bordes deshilachados y su centro doloroso, se mezcla inevitablemente con la de otros que vivieron allí. Hubo una maestra de música que usó el piano para enseñar a niñas de familias que ya no podían viajar. Decía que el instrumento tenía un carácter difícil. Cada tanto, sus alumnas se retiraban con los dedos fríos y la sospecha de que aprendían algo más que escalas. Una de ellas, ya vieja, volvió décadas después y se paró frente al piano con la osadía de quien ha peleado con cosas peores. No pidió tocarlo, solo dijo: «Gracias por la paciencia». Nadie entendió a quién se lo decía. El piano, por su parte, hizo lo que hace siempre. Guardó la frase. En los veranos pesados, cuando el calor sube por las paredes como una enredadera impaciente, el piano parece respirar. Quienes trabajan allí hablan de la sensación de entrar a la sala y encontrar una temperatura distinta, ni más alta ni más baja, sino más densa. No es un truco. Los instrumentos grandes alteran el aire, pero hay algo en esa densidad que no obedecería al manual del técnico.
Tal vez sea solo el deseo, esa fuerza tercamente humana, de que algunas cosas signifiquen más, de que el mundo no se agote en sí mismo. Tal vez. O tal vez sea que ciertos objetos se transforman en un tipo de libro que leemos con el cuerpo entero. Hubo también una carta. La dejó alguien anónimo en el mostrador, doblada en 4, sin remitente, sin sobres, con una letra de escuela antigua. Decía pocas líneas. Volví a escucharla. No sé si es feliz, pero creo que está menos sola cuando hay gente cerca. El papel no pretendía premio ni crédito. Fue guardado con las rarezas que no se exhiben, como se guarda una fotografía que uno no quiere que se convierta en anécdota. La casa acumula esos papeles igual que el piano acumula vibraciones, sin vanidad y sin apuro. Hay noches de noviembre en que el viento hace vibrar los marcos y la ciudad huele a humo ajeno. Entonces, quienes pasan por la calle dicen que en una ventana alta se ve un brillo diferente, ni lámpara ni luna. No todos se detienen. Los que se detienen, la mayoría, no suben. A veces en Sabana, la prudencia y la cobardía van del brazo sin preguntarse quién lleva a quién. Unos pocos, en cambio, tocan la puerta y preguntan si aún se hacen visitas nocturnas. No por hambre de susto, por ese tipo de curiosidad que tiene vergüenza de su nombre. Y siempre aparece un escéptico impaciente con demanda de recetas. ¿Qué recomiendan hacer si suena? La respuesta puede parecer una ofensa o un cuidado. Escuchar, pero no demasiado. Quedarse, pero no para siempre. Porque hay presencias que no toleran el agobio de la atención. Porque hay recuerdos que, si los miras fijo, se enojan con razón. El piano prefiere la cortesía al acoso. No es un animal exótico en un zoo, ni un monstruo en vitrina. Es una criatura de madera y tiempo que aprendió a habitar la casa con la elegancia de lo inevitable. Cuenta la leyenda que, una vez, durante un festival de la ciudad, un pianista famoso pidió tocarlo. Fue una negociación larga que terminó en negativa. Nadie quiso correr el riesgo de convertir una leyenda en espectáculo. El artista se fue molesto. Dijo que los supercheros pierden ocasiones de oro. A la noche siguiente en su hotel, soñó un escenario vacío y un piano que, al abrirse, estaba lleno de agua. Despertó con la garganta seca. No contó el sueño. Tocar no tocó. Y tal vez fue mejor así. Con los años, el relato del piano ha encontrado su tamaño. Ni demasiado grande como para embarrar la casa, ni demasiado pequeño como para que se pierda entre postales y magnolias. Vive del modo en que viven las cosas verdaderas de este lugar, en la repetición sobria de signos que no necesitan gritos. Si te acercas esperando un trueno, te decepcionará. Si te acercas dispuesto a escuchar que algo del pasado aún respira, encontrarás, quizá, lo que viniste a buscar. No todo lo que asusta debe hacerlo a través de lo extraordinario. A veces basta con la insistencia de lo leve. Hay un momento, justo antes de cerrar, en que los sonidos del día se retiran como animales que conocieran la hora. La guía, o el guardia, revisa la sala, echa una mirada rápida a la tapa del teclado, corrobora que la banca está donde debe. La mano roza sin querer el borde, y en ese roce se cuela algo que no está en ninguna advertencia. Gratitud. Gratitud rara, sin dueño claro, por una presencia que no está para hacernos daño, ni para salvarnos de nada, sino para recordarnos que la música, incluso cuando deja de sonar, continúa en su forma de espera. Se apaga la luz. El pasillo, un segundo, parece más largo. El ojo se acostumbra. La puerta se cierra. Al salir, la ciudad sigue con su mecanismo de selva vieja. Los árboles inclinan sus barbas grises. En alguna esquina un gato se detiene como si hubiera oído un nombre. La humedad acuna la distancia entre una casa y la siguiente. Y en esa densidad que no se desarma, el piano queda en su puesto, cumpliendo su pequeña gran función. Sostener el rumor de que lo que amamos no desaparece del todo. Incluso cuando nos vamos, ofrecerse como lugar donde el tiempo puede doblarse un poco para que alguien toque una vez más la primera frase de una vida
que se cortó antes del aplauso. Tal vez, si algún día vuelves cuando el calor baja y el lenguaje de los insectos hace banda sonora, te toque escuchar lo que otros oyeron. No una melodía completa, no un concierto, no una prueba de laboratorio, sino el roce mínimo de una tecla, un acento leve en el silencio. Ese gesto diminuto que, sin embargo, basta para poner de pie toda una historia. Si eso ocurre, no busques al culpable, ni tomes nota buscando convertirlo en capítulo. Solo inclina un poco la cabeza, como se inclina ante una danza que termina, y camina en puntas de pie hasta la puerta. La gracia de Savannah está en saber retirarse a tiempo, y si no oyes nada, también está bien. No todos los tránsitos necesitan evidencia, no todas las casas piden mostrar sus cartas. Quizá el piano en tu visita prefiera descansar, como descansan los animales viejos cuando la tarde cae justa. En ese caso, habrás aprendido igual la lección que la ciudad ofrece. Hay cosas que seguimos tocando sin manos, hay canciones que siguen sonando sin altavoces, hay ausencias que, bien miradas, consiguen afinarnos. No es poco, a veces es todo. Cuando te alejes, si al pasar junto a una vidriera ves tu reflejo moverse medio segundo después de ti, no pienses en maldiciones ni en trucos. Piensa en sincronías caprichosas, en historias que requieren su propio ritmo, en instrumentos que han aprendido a decirnos que el mundo no acaba en la superficie de lo evidente. Sonríe si puedes, con esa sonrisa cansada que se regala a los misterios que no debemos resolver. Savannah te habrá adoptado un poco, y el piano habrá ganado otro oyente que sabe, al fin, que escuchar no es siempre esperar sonido. A veces es sostener el silencio con la delicadeza exacta para que no se rompa. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.